Bien, ya estamos grabando. Voy a proceder a compartirles la pantalla. Perfecto, ya van a estar viendo allí la presentación. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy. A este CIPAS que lo programé para un día antes de la culminación de la tarea, justamente para aquellas personas que de pronto por cualquier motivo no hayan podido realizar la actividad, para que puedan resolver algunas de las dudas que de pronto se les haya presentado, ¿vale? Entonces recuerden, estamos en la actividad número 2, la cual culmina el día de mañana. Comenzó el 27 de septiembre y culmina mañana, octubre 17. Hasta mañana a las 11:55 tendrán plazo ustedes para enviar al entorno de evaluación su documento final con las indicaciones que se establecen en la guía de actividades. Es recomendable, por favor, que no lo hagan a última hora, puesto que como son sistemas informáticos, como son redes, como son plataformas de internet, muchas veces estamos expuestos a cualquier tipo de error a último minuto, y a veces las soluciones demoran unos cuantos minutos y la plataforma se cierra. A las 11:55 ya se está cerrando. Entonces lo mejor es terminar unas horas antes si de pronto dejaron para terminar la tarea para mañana. Bien, ya terminó el proceso de envío al foro para retroalimentar, pero es bien importante que ustedes, si de pronto aún no han seleccionado sus letras, si de pronto dejaron para realizarlo este fin de semana, deben ingresar al foro y revisar las letras seleccionadas por sus otros compañeros. ¿Por qué? Porque cada persona debe realizar una letra, ¿vale? Entre A, B, C, D o E. Debe seleccionar cada persona del grupo colaborativo una letra. Entonces, se debe cerciorar. Si de pronto ustedes no llegaron e ingresaron al foro, ustedes dijeron la letra que voy a escoger, o sea, no la reportaron allí, entonces deben ingresar, revisar las letras que seleccionaron sus compañeros y escoger la letra que falte. ¿Vale? Para que lo tengan muy, muy en cuenta. Estoy hablando en caso de que de pronto ustedes no hayan podido ingresar al foro o reportar la letra que seleccionaron, entonces, para que hagan eso, por favor, el día de hoy. Y no olviden que si seleccionaron una letra, como deben hacerlo, entonces hay que resolver los ejercicios basados en dicha letra. Si seleccionaron la letra E, por darles algún ejemplo, deben resolver el ejercicio 1E, 2E, 3E y 4E. ¿Vale? Recordando que en caso de que de pronto no tengan aún la información, aquí en la parte de el entorno de aprendizaje, ustedes encuentran en esta carpeta los documentos, tanto la guía de actividades y rúbrica de evaluación, así como un anexo donde hay ejercicios resueltos parecidos a los de la tarea. Y aquí está el foro de discusión. Entonces, si ingresan a esa carpeta, se encontraron, si ya lo hicieron, el anexo 1 con los ejercicios resueltos parecidos a los de la tarea y la guía de actividades, que es donde está toda la información correspondiente a la tarea 2, tanto los ejercicios como las indicaciones y además los puntajes de cada uno de los ítems, o sea, la rúbrica de evaluación. Ya lo que deben realizar el día de mañana es enviar su documento final al entorno de evaluación, que se encuentran allí en el ambiente virtual de aprendizaje. Ese es el entorno de evaluación. Ustedes ya lo hicieron para la tarea 1, pero no está de más indicárselos una vez más. Por favor, preferiblemente, ya para que ustedes se vayan acostumbrando, nombrar los archivos de una forma adecuada. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un archivo enviado por una estudiante. Por ejemplo, si lo envió Sofía Rodríguez, entonces ahora estamos en la tarea número 2. Así que una forma conveniente de nombrar esos archivos es el código del curso, el grupo colaborativo, el grupo dependiendo al cual ustedes pertenezcan. Aquí se indica el nombre de la tarea y quién envió dicha tarea. Entonces es
algo fundamental en esas comunicaciones electrónicas, darles nombres a archivos, indicar qué contiene el archivo y además a quién pertenece dicho archivo. Y como ustedes verán en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, este documento debe contener una portada, una introducción, objetivos, algo muy básico, algo muy corto, pero que sea una introducción y que sean unos objetivos. ¿Vale? Desarrollo de los 4 ejercicios vendría después. Unas conclusiones, también algo corto, no se vayan a complicar en ese aspecto, y unas referencias en formato APA. Si ustedes revisan allí en el campus encontrarán justamente la bibliografía, y esa bibliografía para la tarea 2 ya está en formato APA. Entonces se pueden guiar allí. ¿Vale? Lo importante es que si no han realizado una actividad, se enfoquen en los ejercicios y entreguen el documento con todo lo que están pidiendo acá, pero no vayan, por ejemplo, a complicarse mucho en ese aspecto. ¿Vale? Bien, entonces ahora, un segundo acá. Listo, entonces ahora vamos a ver un poquito de teoría, si de pronto ustedes no lo han revisado aún, y ejemplos parecidos a los que a los ejercicios que deben desarrollar en la tarea número 2. Entonces el primer tema que se estudia es de los cuantificadores, que son aquellos elementos que me hablan del número de elementos que hay dentro de un conjunto. Entonces cuando yo hablo de un conjunto y de sus elementos, yo puedo decir que todos los elementos cumplen una propiedad o que solo algunos. O también puedo decir que ningún elemento cumple una propiedad o algunos no la cumplen. Además puedo decir solamente un elemento cumple una propiedad dada. Entonces en todo este tipo de frases estoy considerando una palabra que habla de la cantidad. Todos, algunos, ninguno, eso me habla de la cantidad. Resulta que en lógica matemática estos elementos se denominan cuantificadores. Recuerden que aquí es importante tanto el lenguaje natural como el lenguaje simbólico. Para expresar esos cuantificadores en lenguaje simbólico, utilizamos estos símbolos, estos caracteres. Si yo quiero hablar del cuantificador universal, entonces utilizo un símbolo que es como una A invertida y lo represento en lenguaje simbólico como tenemos este ejemplo aquí a la derecha. Si yo quiero decir para todo elemento X que pertenece al conjunto A, no olvidemos que los conjuntos los llamamos con letras mayúsculas. Entonces, para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple una propiedad dada. Y una forma de decir de manera simbólica propiedad es con esta notación, como si fuera una función de las que vemos en matemáticas. Si yo digo P y entre paréntesis X, lo leo así, P de X. Y esa P es una propiedad. Entonces, si yo digo que el elemento X es rojo, entonces yo diría acá rojo, abro paréntesis, X, cierro paréntesis. ¿Vale? Entonces, esa es una notación. De nuevo, para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple la propiedad P de X, donde estos dos puntos se leen a veces tal que. La notación no es única y en diferentes libros encontraremos este tal que representado por un slash o estarían diferenciados con paréntesis estas dos partes, o los dos puntos también me sirven para hablar del tal que. Cuantificador existencial. Entonces ya cuando no estoy hablando de todos los elementos de un conjunto, sino que estoy hablando solamente de algunos, utilizo el cuantificador existencial que se representa simbólicamente con una E invertida. Miren que el universal es con una A invertida, el existencial con una E mayúscula invertida. Ok. Entonces, de forma semejante a la que se utilizó arriba para el universal, ahora para el existencial, lo diríamos así. Para expresar que existe al menos el lenguaje natural, el cuantificador existencial lo representamos así. Existe al menos un. También se puede decir existen. Podemos decir también hay algunos, ¿vale? Hay sinónimos. En nuestro lenguaje natural, pues a veces utilizamos diferentes formas de decir la misma idea, la podemos decir de diferentes maneras. Entonces aquí el lenguaje simbólico, existen X que pertenecen al conjunto A,
o existe al menos un X que pertenece al conjunto A, tal que, estos dos puntos, se cumple la propiedad P de X. Y tenemos un tercer cuantificador. Los más utilizados son los dos primeros, pero también vale la pena nombrar porque existe este cuantificador existencial único que se representa con el símbolo del cuantificador existencial terminado por un signo de admiración. Así que si yo tengo esta frase aquí en lenguaje simbólico, esta expresión en lenguaje simbólico, la leería así: existe al menos un X, perdón, existe un único X, en este caso no es al menos un, sino un único X que pertenece al conjunto A para el que se cumple la propiedad P de X. Símbolo existencial seguido de un signo de admiración es existe un único. Entonces, existe un único X que pertenece al conjunto A para el que se cumple la propiedad P de X. ¿Vale? Entonces, esos son los símbolos que se van a utilizar, los que hay que tener muy en cuenta para el desarrollo de algunos ejercicios de la tarea. Bien, entonces vamos a ver en lenguaje natural cómo se representan esos cuantificadores. Cuantificador universal afirmativo. Entonces, es universal y afirma. Universal quiere decir que considera todos los elementos de un conjunto. Si yo digo, por ejemplo, todas las plantas son verdes, entonces estoy considerando a todo el conjunto de las plantas y estoy diciendo que sí se les cumple la propiedad de ser verdes. El símbolo que se utiliza es, no olvidemos, la A invertida. Todas, esa palabra todas habla de algo universal. Lo que pasa es que puede ser afirmativo o negativo. Afirmativo cuando dice que sí se cumple la propiedad, aquí está diciendo son verdes. Ahora, cuando hablo de un universal negativo, quiero decir que si yo considero todos los elementos de un conjunto, para ninguno de ellos se cumple la propiedad. Entonces, esa palabra ningún, cuando la veamos en una frase, ya nos estamos refiriendo a un cuantificador universal negativo. Pero ese ningún debe estar seguido por el sujeto, que es de quien se está hablando, y del verbo afirmativo. Entonces, si yo digo ningún estudiante reprobó, quiere decir que para ningún elemento del conjunto de los estudiantes se cumplió la propiedad reprobar. ¿Y a qué se refiere reprobar? ¿Qué? La materia. Yo también podría decir acá, todos los estudiantes no reprobaron la materia. Eso es equivalente a decir ningún estudiante reprobó la materia. Miren la diferencia de escribir lo mismo. Ningún estudiante reprobó la materia. O también todos los estudiantes no reprobaron la materia. Es lo mismo. Cuando yo voy a negar, debo negar el predicado, que es la última parte. Perdón, niego la propiedad. Vale lo que va antes del predicado. Niego esa cualidad. Entonces, si yo digo todos los estudiantes no reprobaron, la negación debe ir acá, en el verbo. No, por favor, no negar, no escribir el símbolo antes del cuantificador, sino que el símbolo de negación debe ir antes de la propiedad. Ya vamos a ver ejemplos de ese lenguaje simbólico. ¿Vale? Pero entonces, miren ahí, cuantificador universal afirmativo y negativo. Todos cumplen la propiedad o todos no la cumplen, respectivamente, si es afirmativo o si es negativo, el cuantificador universal. Pero yo también puedo tener cuantificadores existenciales, tanto afirmativos como negativos. Cuantificador existencial afirmativo lo puedo representar, por ejemplo, con la siguiente frase: algunos hombres son sabios. Entonces digo, algunos elementos del conjunto de los hombres cumplen la propiedad de ser sabios. Esto es solamente un ejemplo. Importante, palabras como algún, algunos, algunas, unos pocos, unos cuantos, son sinónimos de un cuantificador existencial, no es universal, sino existencial, y es afirmativo porque está diciendo que sí son.
el sí, lo afirmativo allí está implícito en el verbo. Dado que el verbo no está siendo negado, entonces es afirmativo. Se expresa con el símbolo existencial que es la E invertida. Pero también puedo tener un cuantificador existencial de carácter negativo. Ahora debo decir algo como lo siguiente. Algunas aves no pueden volar. Algunas es un cuantificador existencial. Aves de quién estoy hablando o de qué estoy hablando no pueden. Miren que la negación acá está en el verbo, ¿vale? En el verbo. Y volar, que sería la última parte, el complemento de esa frase. Entonces, cuantificador existencial negativo, mire que no se está negando el cuantificador, se está negando el verbo. El símbolo que se utiliza, por ejemplo, un lenguaje simbólico, existen X tales que no se cumple la propiedad. ¿Vale? Aquí la propiedad sería poder volar. Entonces, no se cumple la propiedad de poder volar. Y ya por dar algún ejemplo del último cuantificador mencionado, que en este caso es el existencial único, podríamos decir en lenguaje natural algo como lo siguiente. Hay un único equipo ganador. O también podría decir, existe un único equipo ganador, equipo que tiene la propiedad de ser ganador. No olvidemos que se simboliza con el símbolo existencial seguido de un signo de admiración. Y podría decirlo, aquí lo tenemos bien pequeñito, existe un único elemento X que cumple la propiedad P de X. Ya vamos a ver más ejemplos de notación simbólica para esos cuantificadores. Entonces ya vamos directamente con ejemplos parecidos a los ejercicios de la tarea. Entonces, estamos en el ejercicio número 1, así que hay que hacer algo parecido a lo siguiente. Ya dependiendo de la letra que ustedes seleccionen o hayan seleccionado, entonces deben primero, en el ejercicio número 1, se les va a dar 2 argumentos. Cada línea de estas es un argumento, ¿vale? Cada frase es un argumento. Y van a estar incompletos. Hay que completar aquí donde está esta línea larga, hay que completar estos espacios con un cuantificador que haga que la frase tenga sentido. Entonces, yo utilizo un cuantificador y culmino con empleos son bien pagos. Sabemos que no todos los empleos son bien pagos. Por lo tanto, no se debe utilizar un cuantificador universal. Decir todos los empleos son bien pagos no tiene sentido. Hay que completarlos con un cuantificador que tenga el mayor sentido posible. Entonces, como no todos los empleos son bien pagos, se debe completar con un cuantificador. Y ahora, antes de mostrarle la respuesta de nuevo, vamos con la siguiente frase. Hay que completarla con un cuantificador. Yo voy a completar la frase. Tareas en la UNAD deben ser entregadas. ¿Vale? Miren que está aquí el verbo deben. Ese deben allí no es una camisa de fuerza, o sea, no es obligatorio en el sentido de que a nadie se le obliga a hacer algo. Lo que pasa es que justamente para cumplir con los objetivos de cada curso hay que realizarlo. Por lo tanto, está aquí el verbo debe. Así que por ello se completan esas dos frases con los siguientes cuantificadores. Algunos empleos son bien pagos. Tiene sentido. Y todas las tareas de en la UNAD deben ser entregadas. ¿Vale? Entonces aquí nos quedan esas dos frases o esos dos argumentos completos y de una forma que tiene sentido, de una forma válida. Entonces la primera parte del ejercicio número 1 es eso, completarla con cuantificadores que hagan que la frase tenga sentido. Después viene la parte de la simbología, representar cada uno de esos argumentos de manera simbólica. Entonces, para el primero, algunos empleos son bien pagos, ya como la frase está completa, entonces hay que expresarla de manera simbólica. Voy a indicarles dos maneras. Las dos maneras son válidas.
Aquí tenemos la primera forma. Miren bien la estructura. Primero, entre paréntesis, coloco el cuantificador. En este caso, como hablo de algunos, entonces no me estoy refiriendo a todos los elementos del conjunto, sino solamente a algunos. Debo utilizar un cuantificador existencial. Existen X, entre paréntesis. Ahora abro paréntesis y como voy a hablar de dos propiedades, una de ellas ser empleos y otra de ellas que sean bien pagos, las voy a unir con una conjunción. No olvidemos el símbolo de la conjunción que utilizamos en la primera unidad, ¿vale? Para la primera tarea. Entonces existen X que cumplen la propiedad, existen algunos elementos X que cumplen la propiedad de ser empleos y al mismo tiempo ser bien pagos. ¿Vale? Entonces aquí estoy diciendo de manera simbólica, existen algunos elementos X, existen algunos empleos que al mismo tiempo son bien pagos. Pero otra forma es la siguiente. Existen X que pertenecen a un conjunto. En esta forma, si la van a utilizar, deben indicar cuál es el conjunto del que están hablando. En este caso, el conjunto sería el de los empleos. Entonces, existen X que pertenecen al conjunto de los empleos, cierro paréntesis, abro paréntesis, tales que, ¿qué propiedad se cumple para esos X? X es bien pago, lo pueden escribir de esta forma. Ya ustedes seleccionan la manera que les parezca más adecuada, más entendible, con la que ustedes se sientan más cómodos. ¿Vale? Son dos formas que se escriben diferente, pero quieren decir lo mismo. En la primera utilizan la conjunción y en esta se indica el nombre del conjunto. ¿Vale? Utilizan la notación de pertenencia a un conjunto, se debe indicar con un nombre cuál es el conjunto. Miremos la segunda frase. Todas las tareas en la UNAD deben ser entregadas. Escribirlo de manera simbólica de la primera forma. Entonces, como estamos hablando ahora de todas, hay que utilizar el cuantificador universal. O sea que utilizamos el símbolo de para todo X, entre paréntesis. Ahora, en un segundo paréntesis voy a incluir las dos propiedades. Una propiedad que sean tareas en la UNAD y la otra propiedad que sean entregadas. ¿Vale? Si quieren colocar acá deben ser entregadas, también es válido, inclusive es más completo, ¿vale? Para todo X se cumple la propiedad de que sea tarea de la UNAD y al mismo tiempo ser entregada o debe ser entregada. De otra forma, podrían decir para todo X que pertenece a un conjunto U, aquí faltó un X, qué pena, es un pequeño error allí. Entonces, no solamente al cuantificador, sino que debe ir aquí una X, ¿vale? Lo estoy colocando así. Para todo X que pertenece al conjunto de las U. ¿Y qué es U? El conjunto de las tareas de la UNAD se debe cumplir la propiedad de que X debe ser entregada. Entonces, de nuevo, ahí está la comparación en las dos formas. Y de hecho, para los dos argumentos, tenemos allí las dos formas. Estas dos formas son equivalentes para los dos ejemplos y estas dos formas son equivalentes para los dos ejemplos. Ya ustedes seleccionan la forma que consideren más conveniente dependiendo del ejercicio que hayan ustedes seleccionado. Y esa es la segunda parte del ejercicio número 1. Ahora, tercera parte del ejercicio 1, es decir, cada uno de esos argumentos, ¿qué tipo de cuantificador corresponde? ¿Qué tipo de cuantificador corresponde? Si yo hablo de algunos empleos son bien pagos, quiero decir que algunos empleos cumplen la propiedad de ser bien pagos. ¿Vale? Al decir son, quiere decir que sí cumplen la propiedad. Y si yo digo todas las tareas en la UNAD deben ser entregadas, entonces quiero decir que sí deben ser entregadas, pero estoy hablando de todas. Por ello, para el primer caso tenemos un cuantificador existencial porque estoy hablando de algunos.
Puedo decir afirmativo o puedo decir también positivo. Es equivalente decir existencial afirmativo a decir existencial positivo. Y si yo digo todas las tareas en la UNAD deben ser entregadas, como me estoy refiriendo a todas, estoy hablando de un cuantificador de tipo universal. ¿Y qué carácter tiene? Como digo que sí deben, es afirmativo. Y ya con eso se completa el ejercicio número 1, dependiendo de los argumentos que les aparezcan relacionados a la letra que ustedes seleccionaron. ¿Vale? Vamos con otro ejemplo, vamos un poquito más rápido con este segundo ejemplo. Lo mismo, debo completar las frases de tal manera que ellas queden con sentido de acuerdo al cuantificador que yo les dé. Si yo digo triángulos no tienen los tres lados iguales, entonces conocemos que un triángulo es un elemento geométrico, perdón, un momentico de acceso. Un triángulo es un elemento geométrico que tiene tres lados, ¿vale? Pero no todos tienen los tres lados iguales, ténganlo allí presente. Y ahora en la otra debo completarla para que tenga sentido. Número mayor que 0 es positivo. La definición de un número positivo es que él sea mayor que 0. El 1, el 3, el 5, el 7, el 1000, el 1.000.000, todos son números positivos porque son mayores que el número 0. Así que para que estas dos frases tengan sentido, primero, triángulos no tienen los tres lados iguales. Entonces la completo para que tenga sentido diciendo algunos triángulos no tienen los tres lados iguales. ¿Vale? No todos los triángulos son equiláteros. Ahora, todo número mayor que 0 es positivo. Sí, porque si yo considero los números positivos, todos cumplen la propiedad de ser mayor que 0. O lo que es lo mismo, todo número que se diga que es mayor que 0 cumple la propiedad de ser positivo. Miren que con esos dos cuantificadores, esos dos argumentos quedan completos y tienen un sentido de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la realidad. Esa sería la primera parte del ejercicio número 1. La segunda, recuerden que es representarlo en lenguaje simbólico. Si yo digo algunos triángulos no tienen los tres lados iguales, entonces, ahora, existen X porque estoy hablando de algunos, entonces es particular, es existencial o particular, también se puede decir, que cumple la propiedad de que sean triángulos, pero al mismo tiempo no cumplan la propiedad de tener los lados iguales. Esa es la primera forma. O la segunda forma, existen X que pertenecen al conjunto U, donde U, ¿qué es? U es el conjunto de los triángulos, tales que no se cumple la propiedad de tener los lados iguales. Existen algunos elementos para los que no se cumple esa propiedad. Esas son dos formas, no deben hacerlas las dos, solamente una de esas dos formas. O bien esta forma, o bien esta forma. Ahora, la otra frase, todo número mayor que 0 es positivo. Entonces, como estoy diciendo que todos los elementos del conjunto cumplen una propiedad, debo utilizar el símbolo universal. Y ahora, ¿qué propiedades voy a unir con esta conjunción? Primero, mayores que 0, y la otra, ser positivo. Para todo X se cumple las propiedades al mismo tiempo de ser mayores que 0 y ser positivo. Recuerden que este símbolo representa la conjunción, o sea, el y, que se cumplen las dos propiedades unidas por él al mismo tiempo. De forma alternativa, para todo X que pertenece a un conjunto U, donde U es este conjunto de los números mayores que 0, se cumple la propiedad de que de ser positivo. ¿Vale? Visualicen allí las dos formas equivalentes de describir simbólicamente lo mismo. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Y la tercera parte es decir cuáles son los cuantificadores. Entonces, en algunos triángulos, como estoy hablando de algunos, es un cuantificador existencial. Lo que pasa es que ahora estoy diciendo no tienen. Estoy negando el verbo. Por lo tanto, ese existencial es negativo.
algunos no tienen, entonces es existencial pero negativo. En el otro estoy diciendo todo número mayor que cero es. Entonces todo universal y es le da el carácter afirmativo a ese cuantificador. Y ahí culmina el ejercicio número 1. Si tienen alguna duda, pueden participar en cualquier momento, o habilitan el micrófono, o yo trataré de estar también aquí mirando el chat. ¿Vale? Somos poquitos, entonces pueden ir preguntando si tienen de pronto alguna inquietud. Bueno, en el ejercicio número 2 tenemos las llamadas proposiciones categóricas. Entonces, de manera muy breve, las proposiciones categóricas son enunciados que relacionan un sujeto y un predicado. Algo que me relaciona un sujeto con un predicado, donde el sujeto es de quien se habla, persona, animal, cosa, idea, de lo que se está hablando es el sujeto. El predicado es lo que se dice del sujeto. Predicado es lo que se habla del sujeto. Por ejemplo, si yo digo ningún soltero es casado, entonces yo estoy hablando de los solteros y ¿qué estoy diciendo de ellos? Que sean casados. Además, observen que aparecen los cuantificadores. Por ejemplo, acá en la segunda frase, algunos aviones no son comerciales. ¿De quién estoy hablando? De los aviones. ¿Y qué estoy hablando de ellos? Que cumplan la propiedad de ser o no comerciales. Además, observen que yo puedo decir, aquí en la primera frase, digo es, mientras que en la segunda digo no son. Así que aparecen tanto los aspectos de los cuantificadores que habíamos visto antes, pero aquí estamos haciendo también hincapié en el sujeto y el predicado. Vamos a colorear de azul celeste todo lo que tenga que ver con el sujeto y de rojo todo lo que tenga que ver con el predicado en esta presentación. Yo los puedo clasificar a los cuantificadores de acuerdo a su cualidad, si ellos afirman o niegan algo, si son afirmativos o negativos. Y también los puedo clasificar con su cantidad, que tiene que ver más con los cuantificadores. Entonces yo puedo hablar de singulares o particulares, también existenciales, de acuerdo a lo que vimos en los cuantificadores. Si hablamos de algunos elementos que tengan la propiedad, o sea, algunos sujetos. Cuando yo solamente hablo de algunos elementos, estoy hablando de algo singular o particular. Pero si yo digo de todos los elementos, si yo hablo de todos los elementos, estoy hablando de una proposición categórica de tipo universal. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos, todos los sujetos cumplen una propiedad dada. Entonces, de acuerdo a ello, de acuerdo a las posibles combinaciones en cuanto a la cualidad y cantidad, podemos tener 4 tipos de proposiciones categóricas. La primera de ellas es la universal afirmativa, la segunda universal negativa, la tercera particular afirmativa y la cuarta particular negativa. Entonces podemos tener 2 universales y 2 particulares. 2 universales, una afirmativa, la otra negativa, y 2 particulares, una afirmativa y la otra negativa. Ahora bien, vamos a darle nombres. Para no siempre utilizar las 2 palabras largas universal afirmativa, a veces es conveniente darle nombre a las cosas. En la guía de actividades tenemos los siguientes nombres para las proposiciones categóricas y esos nombres son los que vamos a utilizar en la tarea. Son los nombres de los que todos vamos a hablar, o sea, todos vamos a tener un lenguaje común, o sea que todos los del curso vamos a llamar a las proposiciones universales afirmativas, las vamos a llamar A. A las universales negativas las vamos a llamar E, a las particulares afirmativas las vamos a llamar I, y a las particulares negativas las vamos a llamar O. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque así lo establece la guía de actividades para que todos hablemos el mismo lenguaje. ¿Vale? Si todos llamamos a un carro, lo llamamos carro, entonces cuando estemos hablando del carro, vamos a saber que nos estamos refiriendo a ese vehículo. Por ello se establecen convenios, convenciones, y por ello vamos a establecer nosotros para esta tarea estos nombres de las proposiciones categóricas.
¿vale? Esos son los nombres de las respectivas proposiciones categóricas y esos son los que vamos a considerar siempre durante esta tarea. El segundo ejercicio, entonces, tiene la siguiente estructura. Primero nos van a dar un argumento, ¿vale? Una frase donde se identifica inmediatamente el cuantificador. En este ejemplo tenemos lo siguiente. Algunas personas están inmunizadas contra la COVID-19. La primera parte del ejercicio 2 es identificar el cuantificador y la cualidad. Inmediatamente vemos que el cuantificador es el que habla de la cantidad de elementos del conjunto. Aquí me están diciendo que algunos sujetos, entonces el cuantificador es algunas, y la cualidad es el verbo. En este caso, una forma conjugada del verbo. En este caso, están hablando del verbo estar. Así que primero se identifica el cuantificador y la cualidad. Tenemos cuantificador algunas, cualidad están. Entonces, podemos escribir tanto el verbo como tal, o podemos decir, como está diciendo que sí están inmunizadas, entonces la cualidad es afirmativa. Así que la primera parte es esto. La primera parte es identificar el cuantificador y la cualidad. La segunda parte, de acuerdo a eso primero que hicimos, es clasificar esa proposición categórica. Si es particular afirmativa, si es universal negativa, si es universal afirmativa, si es particular negativa. En este caso, es fácil identificar, como hablamos de algunas, es algo particular, y como digo que sí están, o aquí ya lo dije, es afirmativa, entonces es del tipo particular afirmativo. Esa es la segunda parte del ejercicio número 2. Miren que no es complicado, porque el mismo ejercicio va construyendo lo que vamos necesitando para las siguientes partes. Ahora bien, hay que tener muy presente esa segunda parte, donde identificamos que es particular afirmativa. De todas formas, aquí lo reiteramos. Y escribimos de nuevo la proposición categórica. ¿Vale? Donde se está señalando el cuantificador y la cualidad. La tercera parte del ejercicio número 2 pide lo que está aquí en rojo, construir los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada, o sea, utilizando el mismo sujeto y el mismo predicado. Ya identificamos que estamos trabajando o lo que el ejercicio nos da es una proposición particular afirmativa. Recuerde que son 4, 2 universales y 2 particulares. Las universales son afirmativas y negativas y las particulares son afirmativas y negativas. Como ya tenemos una particular afirmativa, entonces me queda faltando solo una particular negativa y las otras 2 universales. Por ello, se escriben primero los nombres faltantes y ahora se completan, utilizando el mismo sujeto. Personas y el mismo predicado, inmunizadas contra la COVID-19. ¿Vale? Entonces, universal afirmativa. Ya tenemos particular negativa porque es lo que el ejercicio nos da. ¿Cómo escribimos una universal afirmativa? Entonces, universal, palabra todas, afirmativa, están. Porque hay que utilizar la misma temática. Entonces hay que utilizar el mismo sujeto y el mismo predicado, el mismo verbo. Y lo que hay que ir cambiando, el mismo verbo, no, va a ir cambiando tanto el verbo como el cuantificador. Como es afirmativa, entonces consideramos el verbo positivo y el cuantificador todas. ¿Vale? Esa es una universal afirmativa. Y miren los colores, por favor, los colores azul y rojo. Universal negativa. Entonces, algo universal negativa utiliza
la palabra ningún, ninguna, ningunos, esa palabra ya me está hablando de algo universal negativo si el verbo está positivo. Miren el verbo acá. El verbo está positivo, ¿vale? La palabra, estoy utilizando la palabra ningún, ninguna en este caso, con el verbo positivo. Por lo tanto, está bien escrita una proposición universal negativa. Miren los colores azul y rojo. Estoy utilizando el mismo sujeto y el mismo predicado. Y me quedaría faltando la particular negativa. Entonces, particular, algunas, negativa, no están. Observen allí los colores azules y rojo para sujeto y predicado respectivamente. Miren que utilicé los mismos azules y rojos para todas las proposiciones, para todas las formas, y solamente cambié los cuantificadores y las cualidades, o sea, lo que está en color violeta y lo que está en color verde. Eso sí fue cambiando. Esa es la tercera parte del ejercicio número 2. Vamos con un segundo ejemplo. ¿Vale? En este segundo ejemplo tenemos otro argumento. En ese argumento estamos diciendo, todos los centros de la UNAD son responsables con las normas de bioseguridad. Entonces lo que hay que identificar de entrada es lo que me habla de cantidad y el verbo. Cantidad, todos, verbo son. Está diciendo que sí son, no lo está negando. Por lo tanto, el cuantificador, ahí es todos. Miren el color. Y la cualidad son, es una cualidad afirmativa. Miren el color, miren los colores, ¿vale? Hagan la identificación allí con los colores también. Entonces, después de haber seleccionado cuál es el cuantificador y cuál es la cualidad, podemos hacer la segunda parte del ejercicio número 2. Esa segunda parte me pide clasificar la proposición categórica. Como tengo la palabra todos, hablo de una proposición de tipo universal y como digo que es afirmativa, coloco la palabra afirmativa. Estamos trabajando entonces con una universal afirmativa. La tercera parte es teniendo en cuenta el argumento y teniendo en cuenta cómo clasifica la proposición categórica. En este caso es universal afirmativa. Recuerde que son 4. Entonces me queda faltando la otra universal, que sería la negativa, y las dos particulares. Esas son las que debo escribir acá. Por favor, no repetir la misma que me da el problema. No, debo completar las 4, o sea, debo escribir las que faltan, utilizando el mismo sujeto y el mismo predicado. Ir variando tanto el cuantificador como el verbo. Entonces, utilizando el mismo sujeto y el mismo predicado, ustedes podrán verificar que la universal negativa es ningún centro de la UNAD es responsable. La particular afirmativa, algunos centros de la UNAD son. Y la particular negativa, algunos centros de la UNAD no son responsables y se completa con todo el predicado. ¿Vale? Hay que escribirlo así. Y eso es lo que hay que hacer en el ejercicio número 2. Vale, entonces por favor no repetir el argumento que da el problema, no repetirlo, sino que copiar lo que falta y leerlo. Uno lo copia, pero rectifica. Es bien conveniente porque a veces uno se puede saltar alguna palabra. Y si yo, por ejemplo, salto la palabra no acá, me quedaría positivo y estaría repitiendo, no, perdón, si la salto, por ejemplo, acá. Si yo digo todos no son, entonces estaría repitiendo el mismo argumento. ¿Vale? O si coloco de más una palabra no cuando le hablo de algo afirmativo, entonces también estoy cambiando su carácter y no la estoy escribiendo bien. Y eso ya es un error.
Entonces se hace el ejercicio y se rectifica, se lee una vez más. Es lo recomendable. Ese es el ejercicio número 2. En el ejercicio número 3 se hace más hincapié en la clasificación de esas proposiciones categóricas. Las mismas con las que venimos trabajando, utilizando los mismos nombres que les indiqué que están en la guía de actividades, o sea, las letras A, E, I y la letra O para las 4 proposiciones categóricas. La primera parte consiste en llenar la llamada tabla de estructura. Es una tabla donde vamos a tener varias columnas. En una de ellas hay que llenar con el cuantificador de la proposición, en la otra con el sujeto, en la otra con la cualidad y en la otra con el predicado. Y con base en la información de esa tabla vamos a poder clasificar si la proposición es del tipo A, o sea, universal afirmativa, del tipo E, universal negativa, del tipo I, particular afirmativa, o del tipo O, particular negativa. De nuevo, por favor, estos son los nombres que se le da en la guía de actividades a esas proposiciones, o sea que esos son los nombres que vamos a manejar para esas proposiciones en la tarea. La otra parte es llenar o señalar en el llamado cuadro de oposición. Este cuadro también está en la guía de actividades. Entonces vamos a considerar este mismo cuadro que está en la guía de actividades. Ustedes o bien pueden dibujar un cuadro igualito o le pueden tomar un pantallazo, copian y pegan el cuadro que está en la guía de actividades, no hay ningún problema, lo pegan allí en el Word. En ese cuadro observamos que tenemos en las diferentes esquinas las mismas vocales A, E, I y la vocal O. Vamos a conservar el mismo cuadro, o sea, vamos a conservar la misma localización para las vocales que está en la guía de actividades. ¿Vale? Vamos a conservarla, ¿por qué? Porque vamos a hablar todos el mismo lenguaje. Miren además que entre cada pareja de vocales vamos a tener unas líneas que unen a cada pareja. Tenemos unas líneas. Y cada línea tiene un nombre. Esos nombres también los vamos a mantener. Entonces, por ello es bien conveniente que se tome el pantallazo, se copie y se pegue en el Word el cuadro de oposición que está en la guía de actividades para no tener de pronto errores y también para no gastar tiempo realizándolo a mano si de pronto no cuentan con ese tiempo. Entonces, mantener tanto, por favor, la localización de las letras, o sea, recuerde que cada letra corresponde a una proposición categórica, o sea, mantener la ubicación de las proposiciones categóricas y mantener los nombres de las líneas que las unen. Mantener estos nombres. Entonces, para resolver el ejercicio número 1, la primera parte del ejercicio, en ella tenemos que observar que nos van a brindar dos proposiciones categóricas y hay que llenar la tabla de estructura. Entonces aquí tenemos una tabla que ustedes la pueden hacer en Excel o la pueden hacer con la herramienta de tablas de Word, por ejemplo, utilizar cualquier herramienta que ustedes consideren, pero vamos a realizarla tal cual, por favor. Entonces identificamos las dos proposiciones y entonces colocamos en cada una de las filas, vamos a colocar el nombre de las proposiciones. En este caso tenemos proposiciones T y Q. Proposición T nos dice, todas las fábricas son contaminantes. Proposición Q nos dice, ninguna fábrica es contaminante. Miren que esas frases tienen la estructura de proposición categórica, tienen el cuantificador, todas, ninguna, tiene el sujeto, ¿de quién estamos hablando? De las fábricas. Tiene el verbo son o es, ¿vale? Conjugaciones del verbo ser y contaminantes, que sería el predicado. Esa información es la que vamos a colocar en la tabla de estructura. Aquí estoy utilizando color
para ya ir diferenciando los diferentes elementos que van en cada una de las columnas de la tabla. Recuerden que las columnas en las tablas son las verticales. Entonces aquí tenemos 4 columnas. En esta primera fila, que son las horizontales, voy a colocar entonces lo correspondiente a la proposición T. Miren entonces que donde va cuantificador, coloco la palabra todas porque la proposición T dice todas las fábricas son contaminantes. El cuantificador es toda, todas, el sujeto es de quién estoy hablando, de las fábricas. La cualidad, que también la llaman cópula, es el verbo, que en este caso es una conjugación del verbo ser, y el predicado, contaminantes. Aquí también podrían colocar, para que quede completa toda la frase, pues podrían colocar las. Vale, no estaría mal colocar allí ese artículo. Las fábricas, estoy hablando de las fábricas. ¿Vale? Entonces aquí en cualidad solamente va el verbo, solamente van son. Y en el predicado va lo que va después del verbo, el complemento de la frase o predicado. Mientras que para la proposición Q, cuantificador lo tengo ninguna, sujeto, se repite fábrica, la cualidad, aquí escribo es, y predicado o complemento contaminante. Me devuelvo un poquito. Entonces, dado que lo que corresponde a la segunda parte del ejercicio número 3 es identificar cada una de las proposiciones, si es tipo A, E, I o tipo O. O sea, si es universal afirmativa, si es universal negativa, si es particular afirmativa, si es particular negativa. Como aquí el cuantificador es todas y la cualidad es son, todas son. Universal afirmativa, todas son. Así que por ello estoy acá señalando que es universal afirmativa, y como en la guía de actividades dijimos que esas eran tipo A, ese es el nombre que le damos a las universales afirmativas, entonces digo que esa primera proposición es tipo A. Ahora, la otra proposición, ya identificamos cada una de sus partes. Como digo que ninguna es, entonces ninguna es, ninguna universal, y como digo, ninguna es universal negativa. Universal negativa. ¿Vale? Ninguna es, ninguno son, ningunas son. En ese caso estamos hablando de algo universal negativo. Como dijimos que universal negativo la vamos a llamar E. Entonces digo que tenemos una proposición tipo E. Esta es la segunda parte del ejercicio número 3. Hacer esa identificación y escribir también las letras. ¿Por qué escribir las letras? Porque me van a ayudar a realizar la tercera parte. En la tercera parte hay que utilizar el cuadro de oposición. Hay que utilizar este cuadro. ¿Vale? Este cuadro, que es el cuadro que está en la guía de actividades. Y entonces en la tercera parte, como ya identifiqué previamente que una proposición era tipo A y la otra era tipo E, ubico las vocales A y la vocal E en el cuadro. Recuerden que va a tener la misma ubicación que está en la guía de actividades para esas vocales. O sea que deben estar allí. E identifico cuál es el nombre de la letra, perdón, de la línea que une a la vocal A y a la vocal E en el cuadro. El nombre es contrarias. La tercera parte del ejercicio número 3 pide colocar cuál es ese nombre. Podemos expresarlo así. Las proposiciones dan o las proposiciones son contrarias. Algunos compañeros han colocado solamente la palabra contrarias. No está mal, ¿vale? No está errado. Pueden colocarlo así o pueden colocar solamente el nombre, pero que el nombre esté correcto.
la palabra contrarias. Y esa es la tercera parte del ejercicio número 3. Ya con eso culmina el ejercicio número 3 de manera correcta. Aquí terminamos entonces el primer ejemplo del ejercicio número 3. Vamos con otro ejemplo, otra pareja de proposiciones categóricas. De nuevo, establecer el cuadro de estructura, ustedes lo dibujan, en la primera fila va a ir la primera proposición y en la segunda va a ir la segunda proposición. Ustedes se van a encontrar, si no lo han visto aún, en el taller, las proposiciones tienen nombres P y Q, pero eso no importa, simplemente un nombre. Aquí yo las estoy llamando T y Q. Ustedes se van a encontrar con P y Q. No hay ningún problema, solamente un nombre. Entonces ya después, miren que aquí ya coloqué los colores para cada una de las partes de las proposiciones, así que las voy colocando. Si yo digo todos los automóviles son seguros, cuantificador todos, sujeto automóviles, cualidad son predicados seguros. La cualidad es el verbo, ¿vale? Dependiendo del verbo que ustedes tengan en el ejercicio, así lo van a colocar en la cualidad o cópula. Dependiendo del verbo que ustedes tengan. No siempre va a ser el verbo son. En los ejercicios, dependiendo de la letra, no todas van a tener el verbo ser conjugado allí. Así que ahora, como digo que todos son, de nuevo tengo una proposición universal afirmativa, tipo A, que identifique esa parte. Ahora la otra, algunos automóviles son seguros. Cuantificador algunos, sujeto automóviles, cualidad son, predicado seguros. Bien, entonces de una vez puedo realizar la segunda parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque previamente ya identifiqué cuál es la primera proposición, que es de tipo A, y ahora la otra. Como yo hablo de algunos, son, entonces tenemos un cuantificador particular y como digo que son, es afirmativo. Entonces el particular afirmativo, la proposición tipo particular afirmativa la estamos llamando tipo I porque así está en la guía, y la universal afirmativa la estamos llamando tipo A. De nuevo, la primera parte es llenar este cuadro, la segunda parte es clasificar a las proposiciones, escribir allí, la primera es particular tal o universal tal, dependiendo de su ejemplo. En este caso sería decir que la primera es universal afirmativa y la segunda es particular afirmativa. Ahí se tienen las dos primeras partes del ejercicio número 3. Y la última parte, basados en lo que se identificó previamente, que esta proposición era tipo A y esta proposición era tipo I, se ubican las vocales A e I en el cuadro de oposición. Es bien conveniente que ustedes hagan esto mismo, copien y peguen esta figura y ahí mismo lo resalten. Entonces, una vez hecho esto, se observa el nombre de la línea que une a las vocales A e I. La palabra es subalternas, así que colocan en la tercera parte subalternas o decir que las proposiciones son entre ellas subalternas. Para este caso, donde tenemos una proposición tipo A y una proposición tipo I. Y ahí culmina el ejercicio número 3. ¿Sí, Armando? ¿Me podría repetir me confundí un poco? ¿Este ejercicio? Sí, profesor, sí. Ese Vale. ejemplo, el Este ejemplo, ejemplo. el ejemplo 2. Este ejemplo, ok. Bueno, tenemos estas dos proposiciones. Una dice todos los automóviles son seguros
La otra dice, algunos automóviles son seguros. Entonces, la primera parte del ejercicio es llenar la tabla de estructura, es esta tabla, ¿vale? Ustedes la deben llenar, la pueden hacer en Excel, en Word. Si tienen ya mucho problema, de pronto no tienen, en este momento no tienen de pronto los conocimientos o tienen que recordar mucho para hacer la tabla, la pueden hacer en el cuaderno, le toman una foto y la foto la pegan en Word. No hay problema, ¿vale? Que quede claro, eso sí, si se hace algo en papel, que quede bien organizado, pero no vamos nosotros a complicarnos por esos aspectos. Lo importante es el contenido y que sea claro. Entonces, si yo digo en la proposición T, que es esta de acá, esta primera fila, todos los automóviles son seguros. Entonces, el cuantificador es todos, porque me habla de la cantidad de elementos que estoy considerando. ¿De quién estoy hablando? De los automóviles. Si yo digo que ellos son, entonces el verbo ahí está positivo, porque digo que sí son. Y el predicado es el restante o complemento, que en este caso es la palabra seguros. Si hubiesen más palabras allí, pues se colocaría todo el restante de la proposición, de la frase. Ahora la proposición Q dice, algunos automóviles son seguros. Algunos es el cuantificador, que me habla de la cantidad de elementos. Automóviles es de quien estoy hablando, se repite el mismo sujeto anterior. Automóviles es el sujeto. Cualidad es el verbo. Ahí el verbo conjugado es el verbo ser, pero puede ser otro verbo. Hay que tener en cuenta cuál es el verbo que tienen las proposiciones. En este caso es el verbo ser. ¿Vale? En este caso es el verbo ser. Y lo que resta es el predicado, que sería seguros. En este caso, si no, si hubiese más palabras, colocaría el restante allí. Ahora, después de hacer esa primera parte de la tabla, se procede a identificar los tipos de proposiciones categóricas. Permítanme acá. Tenemos esta tabla, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar la primera proposición, que es la tipo T. La proposición tipo T dice que el cuantificador es todos y la cualidad son. Como yo digo que todos son, todos, palabra todos, universal, son afirmativo, porque estoy diciendo que sí son. Si dijera que no son, entonces sería universal negativo, pero aquí digo todos son. Entonces es universal afirmativo. Esa la coloco ahí. ¿Listo? E identifico cuál es la letra. Que esta letra, este nombre está en la guía de actividades. La universal afirmativa la llamamos A. Ahora, para la proposición Q, algunos como cuantificador, cualidad son. Entonces, como hablo de algunos, es un cuantificador de tipo particular o existencial. En este caso la estamos llamando particular, es particular. Como digo que sí son, entonces es afirmativo. Así que tenemos una proposición tipo particular afirmativo y en la guía de actividades dice que esas se llaman I. Entonces, nuestra segunda proposición, esta es la proposición, la primera la llamamos T, la primera la llamamos T y la segunda la llamamos Q. Esas son nuestras proposiciones y entonces la primera es tipo A y la segunda es tipo I. Ya con ello, habiendo identificado las tipo A y tipo I, la primera es tipo A, la segunda es tipo I. Señalamos en el cuadro de oposición, que también está en la guía de actividades, la vocal A y la vocal I.
Habiéndola señalado, miramos cuál es la línea que las une y cuál es la letra de esa línea. Siempre va a ser la misma porque vamos a considerar el mismo cuadro de la guía de actividades. O sea que siempre, si tenemos proposiciones A e I, la línea que las une se va a llamar subalternas. No se puede llamar de otra forma porque esa es la tabla que estamos considerando. Así que con ello respondemos la tercera parte. Decimos son subalternas, las proposiciones son subalternas, entre ellas son subalternas. Ya ustedes escogen cómo decirlo. Algunos, como les dije, escriben solamente la palabra, pero si es la palabra correspondiente, no hay problema. Y con eso termina el ejercicio número 3. ¿Vale? Miren que no es complicado, simplemente tener en cuenta la tabla, el cuadro de oposición, y ya con ello se realiza el ejercicio número 3. Otro ejemplo del ejercicio número 3. Si digo, algunos ríos no son profundos y algunos ríos son profundos. ¿Vale? Miren que ya estoy utilizando como cuantificador la palabra algunos en ambas proposiciones. Entonces, ya vamos a hablar de cuantificadores particulares. Con base en ello se llena la tabla. Este es un ejemplo más rápido, ya están llenadas las tablas, ya están allí los datos. Cuantificador en ambos casos, algunos. Miren las proposiciones, en ambos casos estamos hablando de los ríos. Lo que pasa es que la proposición T habla de que ellos no son, por lo tanto sus cualidades no son, y la proposición Q dice que son. Y en ambos casos tenemos el predicado profundos. Entonces, una vez que la tabla tiene toda la información registrada, verificamos solamente una cosa. Tenemos que verificar cuantificador y cualidad para saber con qué letra vamos a trabajar. Cuantificador para la proposición T, algunos. Cualidad, no son. Algunos no son. Hablamos de algo particular, negativo. Y esa en la guía de actividades es tipo O. Proposición Q, algunos son. Algunos particular son afirmativa. Esa, la guía de actividades dice que es tipo I. Entonces, nuestra proposición T va a ser tipo O y nuestra proposición Q va a ser tipo I. Con ello podemos pasar a realizar la tercera parte. Como T es tipo O y Q es tipo I, señalamos en el cuadro de oposición las tipo I y las tipo O, esas dos vocales que van a estar ubicadas siempre en esas posiciones. Y siempre van a tener la palabra entre ellas subcontrarias, entre las tipo I y las tipo O. Así que la tercera parte dice que esas dos proposiciones son tipo I y tipo O, entre ellas serían subcontrarias. Con ello, entonces, se culmina el ejercicio número 3. Y ya podemos proceder al último ejercicio. El ejercicio donde ya vamos a hablar de los tipos de razonamientos que se van a trabajar en este curso. Los razonamientos deductivo e inductivo. Brevemente, un razonamiento es un conjunto de procesos mentales que me permiten obtener un pensamiento, llegar a una conclusión dada. Vamos a trabajar dos tipos, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo.
El deductivo es el que va de lo general a lo particular. O sea que allí yo considero una propiedad general de un conjunto, una propiedad que tienen todos los elementos de un conjunto. Y si yo hablo solamente de algunos elementos de dicho conjunto, ellos tienen la propiedad de todo el conjunto. Y lo sé con 100% de certeza. Mientras que el razonamiento inductivo toma informaciones parciales, informaciones particulares, y permite concluir cosas más generales de las que se pueden concluir con esa información tan parcial. O lo que es lo mismo, puede ser verdad la conclusión dada por un razonamiento inductivo solo con cierta probabilidad. En cambio, con el razonamiento deductivo yo tengo 100% de certeza. Entonces, en el razonamiento inductivo, que es el que se utiliza en áreas tales como las matemáticas o la lógica, vamos de lo general hacia lo particular. Allí aparecen palabras como todos, todas, porque hablamos de la totalidad de elementos de un conjunto que tienen una propiedad. Entonces, si yo digo todas las casas en una ciudad son bonitas y mi amigo vive en esa ciudad, mi amigo vive en una casa bonita, porque yo estoy diciendo que todas las casas de esa ciudad son bonitas. Entonces, uno a veces lo dice así en el lenguaje coloquial, por lógica, la casa de mi amigo que vive en esa ciudad es bonita. Eso lo sé con 100% de certeza de acuerdo a la información que estoy dando previamente y que todas las casas de la ciudad tengo 100% de certeza que son bonitas. Mientras que el lenguaje, el razonamiento inductivo es el que se utiliza en ciencia, que parte de ciertas informaciones particulares, así se hace ciencia, así se hace tecnología, solo informaciones particulares y con cierta probabilidad vamos a llegar a una conclusión. Muchas veces se da la probabilidad con la que se puede llegar a la conclusión y así es como se hace buena ciencia. Se dice, ese resultado es verdadero con 80% de probabilidad. Ahora que hablamos, por ejemplo, de la efectividad de las vacunas, miren que siempre se dice la efectividad de cada una de las vacunas, porque se utilizó el método científico para obtener dichas vacunas, entonces se debe reportar. Las cosas no se reportan con 100% de certeza. Entonces, cuando se tiene información particular y uno ve que se obtiene una conclusión más general de lo que esa información particular pueda proveer, estamos hablando de un razonamiento de tipo inductivo. Vamos con algunos ejemplos sobre los tipos de razonamiento y conservando la estructura del ejercicio número 4, que es el ejercicio final de la tarea número 2. Entonces, allí se les va a dar un argumento. Entonces, hay que primero obtener las premisas y la conclusión de ese argumento. La conclusión muchas veces es fácil de identificar cuando tenemos palabras tales como entonces, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, o cuando uno puede identificar que una oración tiene que ver con lo que se habló antes, tiene que ver con informaciones previas. En este caso aparece la palabra entonces. O sea que es fácilmente identificable que lo que va después de la palabra entonces es la conclusión del argumento. Y ahora, para las premisas, que son ideas, lo que puedo hacer en este argumento es verificar cuando yo hago pausas o cuando yo enuncio una idea. Miren este argumento, dice, todo río con poca contaminación garantiza una buena pesca. Y ahí hago yo una pausa. Todo río con poca contaminación garantiza una buena pesca. Pausa. Juan pesca en un río bastante limpio. Esa es otra idea. Entonces viene la conclusión. Entonces viene lo verde. Su pesca será buena. A veces la pausa se da con los signos de puntuación. Ellos ayudan mucho allí en esa identificación. Puede ser una coma o puede ser un punto seguido. Allí en la tarea ustedes verán puntos seguidos. Esos puntos sirven para identificar cuáles son las premisas.
Entonces, ¿qué está diciendo ese argumento? Bueno, que todos los ríos, lo que dice el argumento, todos los ríos que tienen poca contaminación tienen buena pesca. Y Juan está en un río bastante limpio. O sea, Juan está en un río con poca contaminación. Juan está en un elemento del conjunto de los ríos con poca contaminación. Por lo tanto, la pesca de Juan va a ser la pesca que tiene cualquier persona en un río de poca contaminación. O sea que estoy 100% seguro de que su pesca será buena. ¿Por qué estoy 100% seguro? Porque mi frase me garantiza que todo, y esta palabra, cuando ustedes la vean en el argumento, muy probablemente ese argumento tendrá, el razonamiento será, ya veremos cómo, de tipo deductivo, porque considera todos los elementos de un conjunto. Así que primero ya identificamos la conclusión, ahora identificar las premisas, que son las que se separan por las pausas. Observen allí los colores. Son esas dos premisas. Habiendo identificado las premisas, se vuelven a escribir acá, ¿vale? Para tenerlas en cuenta. Entonces, como yo tengo la palabra aquí, todo, y después de hacer el análisis, como sé con 100% de certeza de que la pesca de Juan será buena, tenemos un razonamiento de tipo deductivo. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio. Escribámoslo así. La segunda parte es decir el tipo de razonamiento. Y la tercera parte es argumentar, porque estoy diciendo que él es deductivo o porque estoy diciendo que es inductivo, dependiendo del caso. Entonces, la tercera parte es su argumentación. Se puede argumentar diciendo simplemente, si es deductivo, que voy de lo general a lo particular. General es que todos los ríos poco contaminados tienen buena pesca. Particular es que Juan esté en un río poco contaminado. Esa es la particularidad. Ya diciendo, si es deductivo, diciendo va de lo general a lo particular, está bien, no hay problema. Si de pronto quieren expresar más, también perfecto, da más información. Por ejemplo, en nuestra situación diríamos, el argumento es del tipo deductivo, estamos leyendo esta parte del argumento, es de tipo deductivo ya que parte de una premisa general que indica que toda, y esta palabra toda de nuevo acá se señala, pesca en un río poco contaminado es buena. Ese ya es un argumento válido. Eso es una argumentación de la escogencia del tipo de razonamiento. Vamos con otro ejemplo. María se enteró que Luis cumple años la próxima semana. Punto. Santiago, un primo de Luis, cumple años al día siguiente que Luis. Punto. María piensa que toda la familia de Luis cumple años la próxima semana. Entonces, leí indicando los puntos porque ahí son pausas. Además, miren que las dos primeras oraciones, permítanme acá entonces señalarlas, primera oración, segunda oración, me dan informaciones. La primera información es que Luis cumple años la próxima semana y la otra es que el primo de Luis cumple un día después que Luis, o sea, cumple también la próxima semana. Tenemos dos personas de esa familia que cumplen el año la próxima semana. Ahora bien, la conclusión, María piensa que toda la familia, o sea, María realiza un razonamiento, piensa que toda la familia de Luis cumple años la próxima semana. La pregunta es qué tipo de razonamiento utilizó ella. Ella solamente cuenta con una información parcial, que son los cumpleaños de Luis y de Santiago. Dos personas de una familia. A menos que la familia de Luis solamente se componga por Luis y Santiago, es muy poco probable que toda la familia cumpla años la próxima semana. El enunciado no me está diciendo nada más, solamente la información parcial que tiene María. O sea que eso es verdad, lo que ella concluye, que ella piensa, solo es verdad con una probabilidad, y de hecho una probabilidad muy pequeñita. Es muy improbable que ello ocurra. Tengan allí presente entonces eso. Primero, la conclusión. Entonces, la conclusión es lo último que se escribe en ese caso. ¿Por qué? Porque vemos que depende
de la información previa. Mírenlo allí en verde. Y las premisas son las frases que se separan por puntos seguidos. Así que observen allí los colores. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio. Identificar las premisas y la conclusión. La segunda parte es indicar el tipo de razonamiento. Como ahora solo tenemos información parcial y a partir de ella, María está concluyendo algo más general. ¿Qué es lo general que ella está concluyendo? Que si dos personas de una familia cumplen años en una misma semana, toda la familia cumple años en esa misma semana. Y eso es algo muy general, algo que con la información que tenemos allí no podemos deducirlo, es algo que solamente con una probabilidad muy pequeña es verdad. Así que ese tipo de razonamiento es el que se llama inductivo. Y de nuevo la argumentación puede ser algo tan simple pero verídico como vamos de lo particular, que es cumpleaños de Santiago y de Luis, hacia algo general, que es que todas las personas de la familia cumplen año la misma semana si dos miembros cumplen año la misma semana. Eso es algo general. Por ejemplo, aquí se podría argumentar así. El argumento es de tipo inductivo, ya que parte de dos informaciones particulares para inferir una conclusión sobre todos los familiares de Luis, que no es muy probable que sea cierta. Que no es muy probable que sea cierta. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una argumentación un poquito más extensa, pero ahí podrían decir también solamente va de lo particular hacia lo general. ¿Vale? Si no quieren de pronto enredarse con la argumentación, sería genial que ustedes se extiendan un poquito en la argumentación, un par de líneas, pero está bien de las dos formas, ¿vale? Para que no, por favor no se vayan a complicar. Miremos otro ejemplo. Yo digo que todas las personas que estudian en la UNAD necesitan ingresar al campus virtual para realizar sus actividades académicas. Todo estudiante de la UNAD necesita ingresar al campus. Diana es estudiante de la UNAD. Miren de nuevo que aparece la palabra todas al comienzo. Todos los elementos del conjunto de los estudiantes necesitan el campus. Y Diana es estudiante. Diana pertenece al conjunto de los estudiantes. O sea que Diana cumple las propiedades de todos los estudiantes. Una de ellas es que necesita ingresar al campus. Punto. Acá. Para realizar sus actividades académicas, Diana necesita ingresar al campus virtual. ¿Vale? Entonces, primero digo que todos los estudiantes necesitan el campus. Luego digo, Diana es estudiante. Y después digo, para realizar las actividades, Diana necesita ingresar al campus. Se verifica que la última frase parte de la información anterior. Así que la última frase, la que está aquí en verde, es la conclusión del argumento. Premisas, las dos primeras frases, las dos primeras ideas que están separadas por un punto. Guíense bastante por los puntos, porque los signos de puntuación son los que me permiten hacer pausas cuando yo estoy leyendo. Y esas pausas separan ideas. Entonces aquí tenemos en rojo y en color celeste, azul celeste, tenemos las dos ideas que corresponden a las dos premisas. Y en verde seguimos representando a la conclusión de ese argumento. Y se hizo la primera parte del ejercicio, identificar las premisas. Ahora la segunda parte es identificar el tipo de razonamiento. Como tenemos la palabra todas acá, tenemos un razonamiento que va de lo general, de una propiedad de todos los elementos de los estudiantes, a lo particular, una propiedad que tiene Diana, que ella necesita el campus para realizar las tareas. Así que es un razonamiento de tipo deductivo. Podemos argumentarlo diciendo que va de lo general, de la propiedad de todos los estudiantes,
hacia lo particular, hacia una necesidad de Diana, que es ingresar al campus para realizar las tareas. ¿Vale? Va de lo general hacia lo particular. Otro ejemplo. El abogado de Carlos fue un gran abogado civil, mientras que su padre fue un excelente abogado penal. Tenemos informaciones particulares de la profesión del abogado y del papá de Luis. Miremos también que hacemos una pausa aquí en la coma. El abuelo de Carlos fue un gran abogado de tipo civil, mientras que el padre fue un excelente abogado penal. Bien, ahí se hizo una pausa. Tenemos total certeza de que Carlos será un buen abogado tributario. Miren la palabra acá, total. Tenemos total certeza. Lo que pasa es que en mi argumento solo tengo información parcial, información del papá, información del abuelo. Bueno, tenemos esa información parcial y la conclusión es algo general porque dice que es total certeza. Esa total certeza vendría de si yo supiera con 100%, si el argumento me dijera que si el abuelo y el papá son abogados y buenos abogados, entonces el nieto va a ser un buen abogado con total certeza, pero no tenemos esa información ahí en ese argumento. De nuevo, aquí lo que hay es que a partir de este punto tenemos una idea que parte de las ideas anteriores. O sea que lo que está aquí en verde, si de pronto colocan ustedes toda la frase, está bien, se va a entender. Aquí estamos señalando que la conclusión es que Carlos era un buen abogado tributario. Pero hay personas que colocan toda la frase al final y se entiende qué es lo que están queriendo representar como la conclusión, o sea que está bien, no se va a penalizar por esa escogencia, ¿vale? Está bien, lo importante es saber que esa última idea viene de las dos informaciones anteriores. Que sea verdad total o sea verdad con una probabilidad, ya es otra cosa. Ahora bien, como les indiqué, hay una pausa acá en esa coma. O sea que las dos ideas que están siendo separadas son la primera la información del abogado y la otra la información del padre. Que esas son las dos premisas, miren los colores rojo y azul. ¿Vale? Entonces, información parcial y me habla la conclusión de algo total, de algo con 100% de certeza, de algo general. Entonces, de nuevo, está la primera parte. La segunda parte es identificar el tipo de razonamiento. En este caso, como vamos de algo particular hacia algo general, el razonamiento es de tipo inductivo. Y la tercera parte del ejercicio es argumentar por qué se seleccionó ese tipo de razonamiento. En este caso podríamos decir, vamos de lo particular a lo general. Podríamos decir también, es de tipo inductivo, ya que parte de dos informaciones particulares para inferir una conclusión sobre el futuro profesional de Carlos, ya que él, o sea, ya que Carlos, podría querer hacer algo diferente. De acuerdo al argumento que tenemos allí, no tenemos más información y no lo podemos asegurar que Carlos será un buen abogado. Entonces, ese es un ejemplo de un tipo de razonamiento inductivo. Miren además que no aparece la palabra todas en las premisas, ni todos, ni en general, ni para todo, ni se cumple siempre. Esas palabras no aparecen en las premisas. Y ese era el último ejemplo que quería indicarles del ejercicio número 4. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro todo? Bien, está claro todo.
Entonces, por favor, no olvidar que la tarea culmina mañana. Entonces deben enviarla, por favor, al entorno de evaluación. Recuerden que ya terminó el tiempo para enviar a foro, a retroalimentación. Ya hoy estaré retroalimentando a los que enviaron hasta el jueves, tal como estaba estipulado. Y en este momento, si tienen dudas, pueden hacerlas. Entonces ya les queda es enviar la versión final, por favor, después de, si de pronto las enviaron hasta el jueves, esperar hoy en la tarde la retroalimentación y ya con ello pueden enviar su documento final. Mañana, por favor, no dejar hasta última hora, ya que nunca estamos exentos de algún inconveniente o con la electricidad o con el internet o con la plataforma que de pronto en los últimos minutos se sature, no dejar para último momento. Esa era la última recomendación que les quería indicar. Si no, de pronto no pudieron ingresar al campus, ingresen para ustedes verificar cuál es la letra que deben realizar, que sea una letra diferente a la que seleccionaron sus compañeros en el foro. ¿Hay dudas? Bien, parece que no. Entonces, si no hay dudas, les deseo muchos éxitos, un excelente fin de semana. Aquí voy entonces a dejar de compartir. Si no hay dudas, entonces aquí vamos a culminar este CIPAS del día de hoy. Cualquier inquietud adicional, saben que por favor me pueden escribir al correo institucional o al Skype, correo, un mensaje interno, al correo interno del campus, que yo en la medida de lo posible les estaré contestando, ¿vale? Eso sería todo entonces por el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno. No la estoy escuchando bien, qué pena. Escuchando como alguna interferencia. Estado de asistencia. No, asistencia no hay, para los CIPAS no hay. Tienen que tener ustedes siempre presentes que para los B-Learning, en otras pueden haber, pero la del B-Learning es la que es importante para el puntaje. Bueno, Muchísimas gracias. a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz día. Gracias. Bueno.